Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Acaba el ministro de Economía hacer finalmente el anuncio de los llamados precios justos ahí en el CCK, que busca tratar de hacer un congelamiento, entre comillas, de una canasta de 1.700 productos y un sendero de precios alrededor del 4% para las 100 empresas que entraron en el acuerdo. Está Gabriel Prosperi en el lugar. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, correcto, Maxi. Estamos acá, perdón por la desprolijidad, pero está Pablo Moyano. A ver si podemos, Pablo. Estamos en vivo para Maxi Montenegro. Un segundito, estamos en vivo para Maxi Montenegro. Bueno, ¿qué reflexionas respecto de esta posibilidad de congelar el precio por 4 meses? Bueno, una expectativa importante. Creo que es la última oportunidad que tenemos que los argentinos para que los empresarios dejen de remarcar permanentemente los precios de los alimentos todos los días, ¿no? Hay un fuerte compromiso, vinieron muchísimos empresarios y bueno, ojalá que lo... ¿Por qué última oportunidad, dice? Porque si no, con lo que se está generando a nivel mundial, con la crisis económica a nivel mundial en nuestro país, si no se respeta un acuerdo entre el gobierno y los empresarios, creo que va a ser muy difícil controlar la inflación. Hay dos posibilidades, que la controlen a través de los municipios con el compromiso de los intendentes, la ciudadanía, obviamente tiene que haber un autocontrol de los propios supermercados. ¿Qué aporte pueden hacer el sindicalismo respecto de esto? No, primero acompañar. Acá están los compañeros del Sindicato de Comercio que van a ser también importantísimos en el control de la remarcación de los precios, que son ellos los que repositan las góndolas. El sindicalismo acompañamos esta medida y bueno, después quedará en la responsabilidad de cada empresario. Perfecto. Maxi, se está colocando auriculares, a ver si puede escuchar Pablo. Le pueden hacer una consulta desde allí. Sí, ¿qué tal, Moyano? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? A ver, ustedes habían pedido... ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Ustedes habían pedido una suma fija, un bono para fin de año, se la vio la vicepresidenta el viernes reiterar ese pedido. ¿Qué es exactamente lo que están pidiendo como refuerzo para todos los sectores a fin de año? Primero resaltar este acuerdo que se firmó recién, que es importantísimo en el control de precios. Después, bueno, aquellas organizaciones gremiales que no llegan a cubrir la canasta de básica o no tienen la posibilidad de llevar adelante, de empatar o ganar la inflación, estamos pidiendo una suma fija o un bono. Eso lo venimos pidiendo de hace rato. Y además está el pedido al compañero Sergio Massa que se universalice las asignaciones familiares. Hoy de 6 millones de trabajadores, solamente 2 millones cobran el salario familiar por hijo o hija. Creo que anunciando eso sería también un complemento importante a los salarios de los trabajadores. Pero eso de la suma fija y el bono, ¿se acuerda sectorialmente o le están pidiendo al presidente un decreto para que imponga eso en el sector privado? En primer lugar, reconocer que el gobierno nacional ha dejado que las paritarias sean libres, no como en el macrismo que te ponían un techo y no podías salir o romper ese techo. Hoy las paritarias son libres, hay gremios que han conseguido aumentos importantes y bueno, estamos pidiendo ese sector de trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica, sea suma fija, bono o poner el nombre que sea. Lo que queremos es que haya una ayuda importante para los trabajadores para que pasen el fin de año bien con su familia. Este acuerdo que anunció Massa, estamos con una inflación que va a rondar el 100% este año, por eso algunos gremios, como el caso de camioneros, han logrado cerrar con una negociación un poquito por arriba del 100%. Usted dijo que era la última oportunidad. Esto se define en los próximos 2 o 3 meses, digamos, es muy rápido, digamos, para saber si funciona o no funciona. Pero por supuesto, por supuesto. Es imprescindible el compromiso de los empresarios. Yo lo he dicho siempre. Al gobierno le faltaba fortaleza para sentar a estos tipos que son los 6, 7, 8 vivos de siempre, fundamentalmente la cadena alimenticia, Techín, Mercado Libre, que son los que generan los precios y que manejan la economía durante todos los gobiernos. Ojalá que este compromiso que ha sentado el gobierno se cumpla y vaya bajando paulatinamente la inflación, como lo ha dicho el ministro en varias oportunidades, que a partir de enero podría ir bajando la inflación. Ojalá, porque sería muy importante para millones de argentinos que hoy estos empresarios
que le roban un plato de comida a los argentinos son los que provocan la inflación permanente. Ahora, usted se refiere en ese tono y se lo ve al ministro de Economía abrazándose con esos empresarios de muy buen tono, agradeciéndole que bueno, se han sumado al Él acuerdo. defiende a todos los argentinos. No, le pregunto porque bueno, no se sabe bien si esto es palo o zanahoria. El ministro de Economía ha dicho que los que acordaron van a poder acceder a los dólares oficiales baratos para importación. Bueno, les ha agradecido que se sumen al acuerdo. Yo no soy economista. Yo no soy economista. Yo estoy diciendo que las paritarias son libres y que los empresarios tienen que cumplir con la función, lo que firmaron. Yo economista no soy. Yo vivo todos los días la economía real del país, que son los empresarios los que remarcan los precios. Y ojalá que con este compromiso lo cumplan y a partir de enero empiece a bajar la inflación. Bueno, no, le digo porque parece ser otro tono respecto al que usted mencionaba con los empresarios. El ministro de Economía parece tener un tono mucho más conciliador, buscando un acuerdo voluntario. ¿Y qué le va a salir a pelear? ¿O le va a hacer, qué le va a hacer? ¿Le va a hacer un paro el ministro? Por supuesto, él tiene una función mucho más importante que un dirigente gremial. Por eso no quiere decir que vamos a romper todos los días con los empresarios. Yo reclamo lo que corresponde en su momento. Se firmó este convenio, bueno, vamos a tratar de que lo cumplan. Bueno, Moyano, gracias, muy amable. Gracias, buen día. Gracias, Pablo. Estaba levantando Bueno, ahí Maxi, lo vimos salir un dato más, si me permitís. Lo vimos salir a Pablo Moyano junto al resto de la directiva de la CGT. Hay un acercamiento importante respecto de Moyano con el resto de la directiva de la CGT. A ver, aquí está Malena Galmarini. Malena, unas palabras, por favor. Estamos en vivo. Un segundito nada más. Una reflexión solamente. No, por favor. Porque no llego todo. Bueno, está bien, respetamos. Ahí se va Malena Galmarini, la titular de AISA. La vimos salir, bueno, aprovechamos bien, la Gaby. posibilidad. Siguen saliendo funcionarios, bien, Gaby, legisladores. ahora volvemos con vos. Esperamos un momentito, vamos a anclar un poquito el anuncio. Ahora volvemos con vos, Gaby. Esto dijo hace un rato Sergio Massa. Vamos a analizar un poquito ahora todo este tema del anuncio de precios. Evidentemente el gobierno anuncia esto porque el martes viene el índice de precios al consumidor de octubre, el que va a difundir el INDEC, y ha estado arriba del 6% nuevamente, como en septiembre. Si octubre da 6, noviembre da 6 y diciembre da 6, un poco se estabiliza en 6, que es lo que quiere el ministro de Economía, para después poder bajar a partir de enero. Recordemos que diciembre siempre es un mes muy inflacionario. La inflación cierra este año arriba del 98%, cerca del 100%. Si el dato del INDEC el martes próximo está por arriba de 6, bueno, ya es más complejo, vamos derechito al 100% de inflación este año, punto más, punto menos, ese es el número. Pero en medio de todo esto hay, obviamente, la urgencia política del gobierno. Se viene fin de año de mostrarse activo, y por eso este anuncio del ministro de Economía, algo que venía pidiendo Cristina Fernández de Kirchner hace rato. Serán 2.000 o un poquito más de 2.000 productos que valen lo mismo. ¿Qué hay en esos productos? Alimentos, higiene personal, higiene para limpieza, todo lo que denominamos de consumo masivo, desde aguas gaseosas de primeras marcas hasta productos de producción alimenticia de las propias marcas de las cadenas de supermercados. Pero además hay un compromiso de todas estas compañías de que en los próximos 4 meses, en el resto de los 30.000 productos que producen, no pueden aumentar más del 4% ninguno de los productos. Y hay un compromiso. Y hay un compromiso de las cadenas de supermercados y de las cadenas mayoristas de rechazarle a esas empresas que violen el acuerdo las listas de precios. Bueno, a ver, es un poco lo que habíamos adelantado esta semana. Un acuerdo con 100 grandes empresas y con la Cámara de Supermercados más importante de las grandes cadenas de supermercados para
que los aumentos ya en noviembre sean 4% y después se congelan 3 meses hasta marzo. 120 días, no se congelan durante 4 meses. O sea, 4 meses. Claro. 4 meses, la canasta está de que Massa dice que van a sería ser diciembre, más de 2.000, enero, febrero. y hasta fin de marzo. Y todo marzo. Claro. Exactamente. Para pasar el verano. Ahora, el resto de los productos... Estos son 1.700 productos. En este momento son 1.788. Massa dijo que el lunes van a ser más de 2.000 productos. Estaban ahí negociando con los propios supermercados porque hay gran cantidad de productos de marca propia a los supermercados en este acuerdo. ¿Qué va a pasar con el resto de los productos? Los que no tengan precios congelados no pueden aumentar más, ese forma parte del acuerdo, más del 4% mensual, también mientras dure el acuerdo de acá hasta fin de marzo. El compromiso del gobierno es asegurarles o garantizarles a estas empresas que firmaron el acuerdo de que van a tener acceso al dólar oficial para importar insumos o incluso productos terminados. Tenemos unas plaquitas ahí para ordenar un poquito lo que es este acuerdo de precios que ha anunciado Sergio Massa. Claro, entonces, como hoy uno de los grandes problemas que tienen las empresas es el acceso a los dólares oficiales para importar, el gobierno se compromete y le da garantía a esas empresas de que van a poder acceder al dólar oficial de 160 pesos para poder comprar insumos extranjeros o incluso bienes terminados que se fabrican afuera pero que necesitan para el proceso de producción. Bueno, esa es la contrapartida a este acuerdo, y las empresas hasta ahora, cuando fueron y firmaron y adhirieron, justamente una de las grandes dudas era si en un momento donde el Banco Central está vendiendo dólares todos los días, ayer vendieron 95 millones, bueno, igual le iban a garantizar los dólares para importar. Yo digo que el acuerdo, Maxi, hoy por hoy, que se extienda en el tiempo, depende de dos cosas. Una, que le cumplan el tema de los dólares, que le den los dólares para importar, porque si no las empresas ya dijeron que no van a poder sostener justamente precios congelados o aumentos tope del 4% para el resto. Y la otra cuestión es el abastecimiento. Ahí no hay un compromiso de las fábricas hacia el gobierno de niveles de producción. Entonces se firma algo que ya vimos acá que pasa con precios cuidados, por ejemplo, que después como la brecha entre los precios regulados y el resto es tan grande que bueno, la gente lleva los productos que están a precio congelado y desaparecen de las góndolas. Claro, el tema clave es el abastecimiento. Me está llamando Gabriel Prosperi del móvil. Gabriel, ¿qué está pasando? Sí. Ahí. Sí, aquí está. No, aquí estamos vamos con la otra pata de todo lo que estaban hablando recién, porque hablamos con Pablo Moyano y estamos ya con Víctor Fera. Todos lo conocen, es el dueño, el titular de Maxi Consumo, es una de las cadenas mayoristas más importantes del país. A ver, ¿escucha bien? Ahí, Víctor. Si no, le coloco mi auricular. A ver, lo saluda Maxi Montenegro, A ver, Maxi, saludalo por favor a Víctor. Sí, simplemente, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Simplemente una pregunta. Hola. ¿Sí, me escucha? Sí, lo escucho. Bueno, perfecto. No, una pregunta que me parece que acá es muy relevante. Este compromiso obviamente también es un compromiso de abastecimiento, digamos, ¿no? Porque siempre con estos acuerdos de precios el problema después es el abastecimiento en las góndolas. Por supuesto, sí. El compromiso está tanto del abastecimiento como de nosotros respetar los precios. Nosotros nos comprometemos a hacer la parte que nos corresponde sin ninguna duda, y la industria del abastecimiento. Ustedes como supermercadistas, ahí decía Massa que si las empresas fabricantes mandan listado de precios que no respetan el 4%, ¿los supermercadistas tienen que rechazarlo? Tenemos que rechazarlo y denunciarlo porque es lo que corresponde. Si no, tomamos una responsabilidad que no es nuestra y quedamos pegados nosotros. Bueno, ¿usted ve que hay alguna expectativa de que esto se cumpla? Muchísima expectativa creo que se cumpla. Se tiene que cumplir porque es razonable lo que se plantea. Son muy pocos productos en relación de lo que producen las empresas. Así que un esfuerzo lo podemos hacer todos los argentinos
porque ya la gente necesitada lo está haciendo y en demasía. Bien, gracias, le agradezco, Fera. Gracias, Gaby Prosperi, muy amable, muy amable. Bueno, continúa, Claudio, Bueno, dale, que completemos un poquito la información. Esto incluye alimentos, bebidas, algunas de las bebidas de primera marca, productos de higiene personal y limpieza. Esos 4 rubros son los que están incluidos. Acá la clave es esto, que no solamente, porque recién lo decía Fera, es muy chiquita la canasta como para no cumplirla. Sobre esa canasta la clave es si va a haber abastecimiento. Por eso más hacía especial énfasis en esa cuestión, de que haya abastecimiento, que las empresas, digamos, incrementen la producción de esos productos. Y la otra clave, ahora, ¿qué va a pasar con los otros productos? Ahora vamos a hablar de los municipios y demás, porque hay muchos almacenes, supermercadistas medianos, pequeños y demás que no se quieren sumar porque los municipios han amenazado de que si no cumplís con los listados van multas de 250.000 pesos a los comerciantes. Entonces, bueno, eso ha ahuyentado mucho, obviamente, a comerciantes que dicen, miren, después tengo problemas de abastecimiento, no me mandan los productos, las empresas me mandan productos, yo no puedo poner con el aumento de solo 4% y me como una multa de 250.000 pesos, que es la mínima, la multa más chica que van a aplicar los municipios. Ahora lo va a contar Carlos González Prieto. Lo voy a sumar en este tema a Claudio Loser, que es economista, fue director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, está en Washington, y me interesa mucho la opinión de Loser, porque ahora vamos a hablar un poquito de qué está pasando con la reserva, con los dólares, si hay dólares para pasar el verano. Massa ha insistido, y tengo entendido que es política de Estado del gobierno, de resistir de cualquier manera, pero no pegarle un salto al tipo de cambio oficial, que no haya una devaluación discreta. Pero me interesa mucho esta situación en la que se da un acuerdo de precios en medio de un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cómo está viendo este acuerdo de precios? Buenas tardes. Debo decir que digamos, desde un punto de vista de mi intuición estomacal me pongo muy nervioso, pero realmente pienso que este es un acuerdo que, como es tripartito, cada uno, por supuesto, dice, mire, es complicado, pero el hecho que está el gobierno, los empresarios y los sindicatos en última instancia, eso ayuda mucho a quebrar digamos, la inercia inflacionaria. Si cumplen con ajustar la parte fiscal, si cumplen la parte de reducir el crecimiento de la cantidad de dinero y hacen esto, por supuesto podemos hablar del tipo de cambio, que es complicado, pero eso es muy importante. En eso yo soy, en mi experiencia de otros países, es que cuando hay un acuerdo así bastante general, aunque no sea perfecto, eso ayuda bastante a reducir las expectativas inflacionarias. Claro, es un poco lo que ocurrió, bueno, en otra escala, en junio del 85 con el Plan Austral, que tuvo el acuerdo con el FMI, una pata ortodoxa, que era el ajuste fiscal y monetario, pero sí, una pata sorpresiva heterodoxa, que era el acuerdo de precios para tratar de desindexar la economía. También había un desagio, toda una cosa más compleja y veníamos de inflaciones más altas. Pero lo mismo tuvo el programa de Israel al mes siguiente, del 85, donde también había un programa de ajuste fiscal y monetario, pero también había un componente de congelamiento de precios. Lo que pasa es que esos programas implicaban todo un esquema de congelamiento, no solamente de un grupo de productos, de precios, sino también todo un esquema de salarios, de tarifa de servicios públicos, de tipo de cambio oficial, toda una serie de congelamientos que hoy no están en la Argentina. De hecho, tenemos aumento de tarifa de combustible, de salario, de servicio privado todos los meses. Sí. Acá mi experiencia, sí, es verdad, Israel también durante los 80 con Alfonsín. Una experiencia mía muy cercana fue México en el año 95, donde
después de un colapso financiero muy serio, hubo un acuerdo de empresas, un acuerdo del gobierno, por supuesto, están los temas de algunos ajustes que quedan, y que ayudó muchísimo a quebrar la inflación de aquel momento. O sea, mi experiencia es que si hay algún tipo de entendimiento razonable, a pesar de que no sea perfecto, puede ayudar mucho. Por supuesto, como dicen, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Es decir, de fracaso de este tipo de situaciones. Claro, el tema es cómo es el ancla fiscal y monetaria, si se llegó a un momento. El otro punto es que el gobierno está convencido de que en este contexto no se puede aplicar una devaluación, de que hay que tratar de seguir fortaleciendo las reservas como sea, pero que no se puede aplicar una devaluación del tipo de cambio oficial, porque eso sería desbandar todas las expectativas, mellar toda la credibilidad del nuevo equipo económico. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, respecto a eso es donde estoy en desacuerdo. Yo creo que lo mejor para la Argentina es tener un tipo de cambio, pero eso es pensar, digamos, en lo perfecto. Otra cosa sería simplificar el sistema a dos tipos de cambio. De alguna manera hay mucho que se ha devaluado, quizá acelerar un poco la devaluación mensual. Por supuesto, o sea, es muy fácil decir desde aquí que, bueno, tienen que devaluar, y por supuesto es lo que voy a seguir insistiendo, pero si hacen algo, por lo menos para acelerar la devaluación, yo creo que podría funcionar. No es que le doy 100% de éxito, pero es lo que pienso. Por supuesto, algunos de mis colegas deben estar diciendo que soy un hereje. Sí, están acelerando la devaluación, pero las mini devaluaciones diarias. El Crolling Peque se aceleró bastante en la última semana, pero claro, son las mini devaluaciones diarias, digamos, que eso empiece a correr ya más en el orden de arriba del 7%. Ahora está en el 7%. Arriba del 7% mensual, y que pueda empezar a correr un poquito arriba de la inflación. Obviamente la preocupación es este dato de reservas. El Banco Central acumuló 5.100 millones de dólares de reservas con el dólar soja en septiembre, pero perdió, ahí se está viendo en la placa, 490 millones... No, 700. 490 millones de dólares en octubre, y en lo que va de noviembre, que son solo 8 días hábiles de noviembre, ya perdió 715 millones de dólares. Obviamente en esta época del año el Banco Central está vendedor. En noviembre del año pasado había vendido 900 millones de dólares, pero bueno, ahora en apenas 8 días hábiles el Banco Central, con todos los cepos habidos y por haber para las importaciones, igualmente pierde 715 millones de dólares. Obviamente esta es una preocupación. Insostenible. Sí. Es totalmente insostenible, porque no pueden sacar el dinero de ningún lado raro. Por supuesto, se habla de que el presidente va a hablar con el presidente Xi de China para ver si puede flexibilizar la línea de crédito que tiene el Banco Central. Pero ahí, por supuesto, es que yo creo que tienen que, como mínimo, acelerar el tipo de cambio en las mini devaluaciones, algo que la gente no le tiene mucha confianza. Funcionó en lugares como Chile hace 30 años, pero podría hacerse, pero lo importante es mantener la disciplina fiscal y monetaria. Espéreme un segundito, Loser, porque lo tengo a Fabián Rubino con el móvil en el Ministerio de Desarrollo Social. Hay hoy otra protesta de piqueteros en reclamo de planes sociales. Me interesa ahí cruzar un poquito la visión que tienen en Washington respecto a los planes sociales. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Maxi, buenas tardes. Bueno, creíamos que la protesta piquetera terminó ayer, pero no. Hoy nos sorprendemos con otra protesta piquetera frente al Ministerio de Desarrollo Social. En este caso es mucho más pequeña que la de ayer y están encabezados por el movimiento Teresa Rodríguez y por Tendencia del Polo Obrero, que es un desprendimiento del Polo Obrero. Te digo, más o menos 200 metros están siendo custodiados por el Cuerpo de Infantería de la Policía de la ciudad, que vienen a reclamar ellos, obviamente, plata, más plata para los planes, pero a su vez están denunciando que se están cayendo muchos planes. Claro está, esto seguramente estará orientado con la depuración que se estará haciendo con algunos planes sociales que se están cayendo de acuerdo a la cantidad que están cobrando y a la actividad que están realizando. Por eso están acá, van a pedir una reunión o van a entregar un petitorio, un tema así, y se van a retirar. No tienen la intención de quedarse a acampar como había trascendido ayer, que finalmente tampoco se concretó. Es una protesta pacífica que se irán a quedar por espacio de un par de horitas y luego se van a retirar de este lugar. No obstante, te digo, está cortado el tránsito por la avenida 9 de Julio hacia la zona del puente Pueyrredón, mientras que el Metrobús está circulando con normalidad. Bien, Fabián, nos llamas ahí si hay alguna novedad, si habla algún dirigente. Dale, cómo no. Agregamos Muchas acá gracias. la información que hay con Sí, el tema de desarrollo social. la información es que esto es el Polo Obrero Tendencia, es ese desprendimiento chiquito que responde a Jorge Altamira. Básicamente lo que viene pasando es que el Ministerio de Desarrollo Social está juntándose con los distintos grupos piqueteros. Ayer fue el turno del FOL, Frente a Organizaciones en Lucha. También antes de ayer recibió el Polo Obrero a Libres del Sur, que son el Frente de Unidad Piquetera, en una reunión oficial. Ayer fue una reunión más chiquita, más operativa. Lo cierto es que el Ministerio de Desarrollo Social está tratando de desactivar cada una de las pequeñas bombitas que quedaron. Con lo que tiene que ver con el grupo grande, que es el Frente de Unidad Piquetera, lo que lograron destrabar es, le van a pagar lo que le deben o van a mandar los alimentos que deben de octubre, lo van a mandar en cuotas en noviembre y diciembre, y además van a presentar el lunes un cronograma de herramientas. Algo parecido les van a ofrecer ahora al Polo Obrero Tendencia. Y agreguemos ahí la información de la renuncia de un funcionario de Desarrollo Social, de Victoria Tolosa Paz, que se fue diciendo que es muy fotogénica y que está todo el día sacándose fotos. No sé si tenemos alguna de las fotos que se ha sacado la ministra. Fernando Asensio es el funcionario que se fue, es un hombre, un dirigente de La Matanza, que venía del sector de Felipe Solá, está trabajando en los temas internacionales del Ministerio, estaba trabajando en los temas internacionales del Ministerio de Desarrollo Social y decidió irse por diferencias con la ministra. Lo que planteaba es esto, ¿no? Lo único que hace es sacarse fotos. Esto fue el textual de lo que dijo este exfuncionario. Obviamente hay cambios en el ministerio y cuando hay cambios aparecen estas situaciones donde hay algunos que se sienten más cómodos, otros que se sienten menos cómodos. La estructura grande del Ministerio de Desarrollo Social se mantiene tal cual estaba en la era de Juanchi Zabaleta. ¿Qué significa? Es un ministerio absolutamente loteado y lo que dicen fuentes cercanas a Victoria Tolosa Paz, el margen de acción que ellos tienen es muy chiquito. Estamos hablando de que de las 5 o 6 subsecretarías que hay en el que hay en el ministerio, hay una que es de la Cámpora, una del Frente Renovador, una de Grabois, una del Movimiento Evita, y lo que le queda al ministro en sí, que era lo mismo que le pasaba a Zabaleta, es muy poquito, es el manejo de muy pocos planes sociales. No, a mí lo que me llamó la atención, que no sigo toda esa interna y qué es lo que tiene cada uno de los funcionarios en el Ministerio de Desarrollo Social, lo que me llamó la atención es, y pasa solo en este gobierno, donde evidentemente hay un desmanejo del poder total, que se vaya un funcionario diciendo que la ministra solo se saca fotos, justo la ministra de Desarrollo Social, que tiene que estar en la primera línea de batalla. Entonces lo dice un funcionario que estuvo durante toda esta gestión en el Ministerio de Desarrollo Social y por eso tuvo tanta repercusión la renuncia de este funcionario, que no sé si era de tercera o cuarta línea, porque estuvo en la tapa de todos lados porque el título era "La ministra no hace más que sacarse fotos". Exactamente. Nosotros justo no pusimos ahí, pero es cierto que la ministra tiene todo un equipo de acompañamiento, como se hacen hoy en todos los ministros, y evidentemente sí, hay una gran cantidad de fotos, se la ve a la ministra sonriendo por todos lados. Pero bueno, eso era lo que a mí me había llamado la atención en términos de... La dureza de la carta que presenta este exfuncionario
hablando de la ministra en términos políticos, como lo único que hace es sacarse fotos, obviamente mete un ruido muy importante en el ministerio. Y lo que plantean algunos críticos de la ministra es que prácticamente está en campaña electoral, quiere tener un rol protagónico en las elecciones de 2023. Esas son por lo menos las críticas que le hacen a Victoria Tolosa Paz. Bien, Loser, le agradezco, muy amable como siempre. Quería, digo, una opinión suya en los planes sociales, pero me parece que ya está el gobierno en un proceso de ajuste. No sé si tiene alguna opinión al respecto. No tengo demasiado que decir. Por supuesto que se haga huelga o que se hagan protestas porque no se le transfieren subsidio es un poco raro, pero hay que mantener los planes sociales relevantes. Eso estoy seguro, pero esto yo creo que entra en el campo político, escapa mucho a mi comprensión y análisis. Loser, gracias, muy amable. ¿Hay algo para agregar de lo demás, del acuerdo de precios y todo esto de anuncio que hizo el ministro? No, lo polémico, perdón, sí, Claudito, que tiene que ver con la política y tiene que ver también con una señal, Maxi, al kirchnerismo, porque lo que cuestionan algunos, más allá del miedo de los comercios más chicos, de los almacenes, a entrar dentro del programa por lo que vos mencionabas, el miedo a una multa, para los supermercados grandes también, esta cláusula que ponen en el acuerdo, donde la Secretaría de Comercio, donde está Matías Tombolini, es la encargada de multar a aquellos que no cumplan con el acuerdo. Ahora bien, le dan un aliciente a los municipios del 25% de esa multa para que salgan a controlar a los grandes supermercados respecto a si cumplen o no cumplen, y esto habría sido un pedido puntualmente del ala más kirchnerista del gobierno y una forma de involucrar a los intendentes también en un año electoral para que se comprometan, tanto desde el relato de salir a controlar a los grandes ogros de la economía, que son los supermercados, los fabricantes de alimentos, el discurso de Pablo Moyano, básicamente, y encima darle una tentación económica de bajarles el 25% como comisión por las multas que logran ejecutar. Polémico. Por eso me escribe, como te decía, supermercadistas que no están dentro de estas cámaras grandes, sí, que dicen, esto es todo con las grandes cadenas. Los que están en las ciudades, que el resto de los que están en los municipios, que no son grandes cadenas y demás, no se quieren prender porque consideran que hay un riesgo grande de que no cumplan y que después le caiga al municipio. No, pero además son precios. A ellos con multas. No, pues además, perdóname, Claudito, el comercio más chico, el supermercado más chico, el comercio de barrio ni hablar, tiene muchísimo menos poder de negociación que un gran supermercado respecto a las alimenticias. En un escenario de probable escasez... Un supermercado grande es el último, te rechaza el listado. Pero el otro es el último. No, pero al autoservicio o al almacén directamente no va la alimenticia, va un distribuidor o el almacenero va al mayorista, con lo cual por eso es imposible que cumplan con el acuerdo. Maxi, dos definiciones políticas que dejó Massa, solamente que no las mencionamos. Por un lado, en un momento dijo, este programa no va a resolver la inflación, y por otro lado, ser equilibrados y ordenados en el gasto, no financiarnos con emisión. Los mejores momentos de la Argentina siempre estuvieron asociados al superávit fiscal y comercial. Los mejores momentos de la Argentina siempre estuvieron asociados al superávit fiscal y comercial. Esto sí contrastando con Cristina Kirchner, que plantea los mejores momentos fueron los de mi gobierno. Esto de los dos superávit está vinculado al gobierno de Néstor Kirchner. A ver, está hablando el presidente en Francia. Caras de desgracias. La Argentina viene de la desgracia de un alto endeudamiento, pero cuando estamos tratando de salir de ese problema, aparece una pandemia que ha dejado al descubierto toda la inequidad que en el mundo se vive. Y cuando la pandemia parece estar desapareciendo, aparece una guerra que conmueve definitivamente al mundo todo. Si alguien piensa que la guerra es un conflicto entre rusos y ucranianos, se equivoca. La guerra es un problema que excede en mucho a Rusia y Ucrania. Y como dije, esa guerra se nos presenta después del martirio que significó la pandemia. La pandemia dejó al descubierto toda la desigualdad del mundo. Y acá déjenme marcar algunos datos para que entendamos desde qué lugar estamos enfrentando la guerra. Primer dato, al tiempo de la pandemia, 10 personas concentraban la misma riqueza que el 40% de la población del mundo.
Esa población del mundo, más pobre, más empobrecida, está en el hemisferio sur del mundo. Déjenme darles otro dato. La pandemia se llevó 4 veces más vidas en los países pobres que en los países desarrollados. Esos países empobrecidos están en el hemisferio sur, básicamente. Déjenme contarles que en América Latina las expectativas de vida cayeron 1.3 años después de la pandemia. ¿Todo esto qué está diciendo? Está diciendo que nosotros, en ese terreno de enorme desigualdad, debemos enfrentar el conflicto de la guerra. Y en verdad, la invasión de Rusia a tierras ucranianas no ha medido las consecuencias que esa acción iba a deparar a todo el mundo. Y vuelvo a repetir, lo hablamos muchas veces con el presidente de Francia, que es muy receptivo a escuchar nuestras inquietudes. No se trata de que estamos haciendo un planteo ideológico. Acá la discusión no es entre Occidente y Oriente, o entre Rusia y Estados Unidos, Rusia y la OTAN. La discusión es que acá en el norte vuelan misiles, pero en el sur se desarrolla el hambre. Ese es el problema que tenemos. Entonces la guerra no es una guerra de la gente del norte, es una guerra también de la gente del sur, porque los costos de esa guerra los pagamos nosotros. Cuando la FAO nos dice que va a haber una hambruna que va a afectar a 300 millones de seres humanos, ¿dónde están esos seres humanos? En el sur del continente, en el sur del hemisferio, en el hemisferio sur, en el sur del mundo. Esos datos no son datos menores, son datos que reflejan la gravedad del conflicto. Y frente a la gravedad del conflicto, vengo planteando desde hace mucho tiempo que ese conflicto debemos resolverlo entre todos, porque el conflicto, insisto, excede a Rusia, a Ucrania, a Estados Unidos, a la OTAN, a Europa. El conflicto ha llegado al sur del mundo, y el sur del mundo la pasa mal por este conflicto. Algunos dirán, bueno, el conflicto está generando un problema de seguridad alimentaria. Vergüenza debería darnos que después de haber perdido más de 6 millones de vidas por la pandemia, la misma Organización Mundial de la Salud no sabe si son 10 millones de vidas las que se han perdido como consecuencia de la pandemia por muertes no registradas adecuadamente. Vergüenza debería darnos que después de haber vivido eso, el mundo se anime a llevar adelante una confrontación bélica como esta. ¿Dónde está la ética política que ve semejante desastre y no reacciona? Vergüenza debería darnos. Alguno dirá, bueno, pero Argentina, América Latina, es productor de alimentos, tiene una gran oportunidad por delante. Miren, no quiero tener una gran oportunidad como una consecuencia de una guerra. Quiero tener la oportunidad de desarrollarme sin que haya guerras de por medio y sin que gente muera de por medio. Bueno, ahí está Alberto Fernández en Francia. ¿Yo escuché bien o el presidente dice que el mundo, vergüenza, debería darnos una confrontación bélica como esta y demás? ¿Por qué directamente no condena a Putin y dice vergüenza debería darnos que Putin invada Ucrania? Directamente. Digo, no, ¿el problema bélico no se dio porque Putin invadió Ucrania? El presidente filosofando en Europa respecto a vergüenza debiera darnos al mundo y esto y el otro, había ido a visitar a Putin, después volvió, no sabía si condenar o no. Cuando se dio cuenta que todos estaban condenando, se dio vuelta como una tortilla y condenó más tenuemente. Cuando se dio cuenta que teníamos que cerrar con el FMI, condenó más fuerte. Y ahora dice, vergüenza debiera darnos el mundo y esto que el otro, y no condena directamente la invasión. Nada más en un contexto donde Europa de alguna manera está esperando una definición más contundente respecto de Argentina para con este conflicto. Si bien no somos gravitantes en el mundo, lo incluye Macron en este foro sobre la paz, esperando de alguna manera una posición mucho más contundente. Vos fijate en lo discursivo, como todos los países europeos son implacables con Rusia. Sin embargo, Argentina parece ser implacable cuando está negociando, como decís vos, con el fondo, cuando necesita por ahí
de una economía más capitalista y después vuelve a un discurso más gris, Alberto. No, yo conté que estaban con Rusia negociando, se había quedado Martín Guzmán en Moscú negociando con el ministro de Economía ruso porque pensaban que los rusos les iban a dar 2.000, 3.000 millones de dólares de préstamo bilateral. Una de las grandes cosas que obviamente eran de los inventos que se generó el propio gobierno respecto a los rescates que iba a tener. Cuando se dieron cuenta que eso estaba totalmente caído, bueno, condenaron más firmemente porque ahí el alineamiento era tenemos que cerrar el acuerdo con el fondo en marzo, si no, no hay más Alberto Fernández en el gobierno. Pero bueno, no vale la pena detenerse demasiado en lo que dice el presidente ahí en Francia. Está Ricardo de la Fuente, fábrica de artículos del hogar y productos eléctricos. Gracias por atendernos, Ricardo, muy amable. Un placer, Maxi, y bueno, me quedé impactado por las declaraciones del presidente. Sí, pero bueno, ustedes están con 110 empleados, tienen una empresa pyme, mediana, con 110 empleados. Están con exportaciones a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a Perú y a Ecuador. ¿Qué es exactamente lo que fabrican y cuál es hoy el principal problema que afrontan? Sí, nosotros somos fabricantes de productos eléctricos, artículos del hogar, ventiladores, calefones eléctricos, máquinas bordeadoras de césped y una serie de productos, y la problemática que estamos afrontando no es solamente nosotros, es todo el sector de fabricantes de artículos para el hogar, industria nacional, que encontramos una descomunal complejidad en la operatoria de importación de insumos para poder producir. Esto nos está llevando a ralentizar la producción, desabastecer el mercado, están en peligro los puestos de trabajo de nuestra gente, y no son solamente nuestros 110 empleados, sino que son todas las empresas que también nos prestan servicios y son partners nuestros. Es todo el sector en la fabricación de artículos para el hogar en Argentina, todo el clúster, digamos, son muchos miles de puestos de trabajo, más todas las empresas subsidiarias. Hoy hay una complejidad dada por la situación de la Argentina, la falta de dólares. Tenemos el año récord de exportaciones en facturación en dólares de los últimos 20 años y no hay dólares para pagar nuestras importaciones. Y a esto se suma la incertidumbre que nos genera no tener reglas claras. Mirá, estamos casi a mediados de noviembre y todavía no pudimos hacer el plan del 2023. No sabemos si nos van a permitir importar insumos, si no nos van a permitir, si vamos a tener más trabas, más complicaciones. Mira, una cosa loca, ayer no funcionaba el sistema de gestión de la aduana, así que todo lo que estaba para moverse en la aduana ayer quedó paralizado. Estas son cosas fundamentales que nos están preocupando a todos. ¿Cómo venía el nivel de actividad en el sector? ¿Ustedes venían exportando, es decir, no solamente tenían nivel de actividad interno, sino también de exportación? Nosotros veníamos exportando bastante bien y creciendo hasta hace 2 años atrás. ¿Qué exportan? ¿Qué exportan? ¿Cómo? ¿Qué están exportando? Te vas a reír. Estamos exportando productos que competimos con China, ventiladores eléctricos de uso domiciliario. Un ventilador, mira, yo te cuento algo, un ventilador que en el 2015 costaba $100 al público, ahora cuesta 30 o 32 dólares. Por la inversión, el desarrollo tecnológico, hacemos varios cientos de miles de ventiladores por año. Tenemos clientes prácticamente en toda Sudamérica, menos Brasil. Y eso se está planchando, se está frenando por 2 motivos básicos. Uno, el desdoblamiento cambiario ha hecho que hiciéramos inflación en dólares, con lo cual los productos nacionales argentinos subieron un 25% en dólares. Y la otra cuestión es que viajar sale carísimo, es prácticamente imposible pagar los viáticos. Pagamos con dólar blue, pero cuando cobramos, o con dólar billete, cuando cobramos nuestras exportaciones, las cobramos en dólar oficial, en pesos, y el gobierno se queda con una retención. Así que la situación de las pymes que hemos tenido vocación de trabajo está muy complicada. A mí me duele por mí, me duele por mi gente, son muchas, pero muchas familias. Nosotros somos de Junín, provincia de Buenos Aires. En la economía local es fuerte el impacto que genera nuestra empresa y las otras empresas que también están en la región también. Y este es un tema que no encontramos respuestas.
nadie nos da respuesta. Yo no sé por qué nos están castigando, nos están doblegando de esta manera. Supuestamente podría pensar que somos una minoría. Somos miles los que estamos trabajando en ¿Cuál es el producción. insumo de importación que están teniendo dificultades de acceder a dólares para el pago? Todos. Nosotros fabricamos ventiladores, importamos motores, por ejemplo, importamos tecnología, estamos trayendo brazos robóticos para acelerar y mejorar nuestra producción y se está complicando. Indelplast es una empresa que ha tenido un crecimiento geométrico en los últimos años. Te cuento algo que es casi irrisorio, ¿no? Nosotros tenemos más de 40 años de antigüedad y nunca tuvimos un cheque de vuelta. Tenemos nuestras cuentas ordenadas, tenemos un plantel humano que es fantástico, pero no alcanza, todo lo que hemos hecho no alcanza. Hoy no podemos tener un horizonte de aquí a 15 días porque no sabemos si nos van a permitir acceder a los insumos que son estratégicos para nosotros. Para continuar, por supuesto, la producción. Ricardo, gracias, muy amable, muy interesante conocer la realidad de distintas pymes. De ustedes, Ahí está Ricardo de la Fuente contando, empresario con una empresa pyme de 110 trabajadores, contando estas dificultades que hay de acceso a insumos importados. Tenés un datito económico. ¿Qué está pasando con el dólar en este momento? Claro, es un mercado que ayer ya veíamos cómo los dólares financieros empezaban a recalentarse después de varias semanas de estabilidad. En este momento el llamado dólar bolsa está a 300 pesos. Había arrancado la semana por debajo de los 290, 289, 290. Y el dólar, el denominado contado con liqui, que es otro de los dólares a los cuales dolarizan las empresas, está 310, 311 pesos, también con una suba en estos últimos 2 días de entre 8 a 9 pesos. El paralelo se mantiene en 292 pesos, pero claramente lo que está viendo el mercado, ayer hubo una licitación, un canje de bonos en el mercado en pesos. El gobierno solamente pudo asegurar en ese canje la participación de los propios organismos del Estado, pero no así la participación de bancos o fondos de inversión privados. O empresas que están colocadas en bonos en pesos y bueno. También es cierto que esas empresas y esos bonos vencen ahora, algunos en noviembre, otros en diciembre. Es probable también que cuando salgan de esos bonos en pesos no necesariamente tienen que ir al dólar, sino que por ahí lo usan para pagar el medio aguinaldo, vacaciones y demás, en esta parte del año, ¿no? Sí, entre esta cuestión del canje de ayer nacional y lo que pasó en Brasil, que ayer el dólar en Brasil subió 4,5% y estaba un poco más tranquilo, bueno, hicieron que se recaliente este mercado de los dólares informales. Me está llamando Fabián Rubino. Fabián, ¿qué está pasando? Ahí está Fabián. Fabián. Te agrego un dato mientras, si querés, sí, Maxi, vinculado a los planes sociales. Vos sabés que acaban de hacer un cruzamiento, la FIP con Desarrollo Social, y ahora surgen nuevos datos respecto a irregularidades en los planes sociales. 2.800 integrantes del plan Potenciar Trabajo están muertos. Y sin embargo, alguien sigue cobrando el plan. Esto se suma a lo polémico de muchos beneficiarios de planes sociales que habían comprado dólares. Que habían comprado ¿Te acordás? Bueno, casi 3.000 muertos están cobrando un plan social. Es dato que arrancó con la gestión de Zabaleta, cruzarse el padrón con la FIP, que dice Tolosa Paz que van a tomar cartas en el asunto y obviamente, bueno, van a dejar de pagarles a los muertos. Está Fabián Rubino en la calle. Fabián. Ahora sí, Maxi, te comentaba que permanece todavía esta movilización del movimiento Teresa Rodríguez, como sí también de Tendencia del Polo Obrero, que es un desprendimiento de la agrupación de Beliboni. No se van a quedar a acampar, van a mantener o van a intentar entregar un petitorio, porque claro, por el momento han quedado afuera de estas reuniones, de esta discusión, y porque además están notando que se le están cayendo muchos planes de la gente que obviamente, y que al no tenerlos quedan prácticamente apartados del sistema. Por eso han venido aquí para mantener una reunión y para chequear el padrón de los de estos tipos de planes, porque evidentemente son cada vez menos. En cuanto al tránsito, te podría decir que el Metrobús está funcionando con normalidad. Claro está, si vos venís desde el norte hacia el sur,
las calles perpendiculares obviamente es un caos porque no pueden avanzar por la avenida 9 de Julio hacia el puente Pueyrredón, y por eso te digo, a la altura del Obelisco, pero un poco antes, yo te diría por Mitre, Rivadavia, ya el tránsito es un caos. Claro, sí, sí, por supuesto, ¿no? Muy complejo lo que está pasando ahí. Porque te cortan mucho todos antes. los días en la calle, sí, 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 claro. Fabián, gracias. Exactamente. Muy amable. Hasta luego. Contá cómo va a ser el tema prepagas. Bueno, hasta ahora hubo una gran polémica. Recordemos que la propia vicepresidenta Cristina Kirchner había salido a criticar que el gobierno había decidido un aumento antes de fin de año. Finalmente ese incremento que era para el mes que viene se dividió entre diciembre y enero. Pero lo que surge ahora, y esta es la noticia y la novedad, es que habrá una nueva fórmula para actualizar el precio de la medicina prepaga a partir del mes de febrero, porque hasta enero llegan estos incrementos que venimos mencionando. A partir de ahora, como máximo, las cuotas van a poder aumentar hasta un 90% de lo que varíen los salarios, el índice RIPTE, que da a conocer justamente el gobierno todos los meses. O sea, ese va a ser el máximo a partir de febrero y durante los siguientes 18 meses. Y las prepagas, de manera simultánea, van a tener que ofrecer planes con copagos que tienen que ser mínimo 25% más barato que los planes sin los copagos, con lo cual, bueno, se trata de flexibilizar el acceso de la gente que tiene este tipo de medicina privada y que, claro, que en el último año tuvo un aumento por arriba del 100% y que se asegura que a partir de febrero y los siguientes 18 meses el aumento va a estar ligado a la variación salarial, o sea, va a tener como máximo un aumento del 90% de la variación del RIPTE. Bueno, ayer anunciaron el aumento de jubilaciones para diciembre, la fórmula de movilidad previsional, lo anunciaron Fernanda Raberta, la titular del ANSES, y Sergio Massa, el ministro de Economía. A ver si se entiende lo que está pasando con los jubilados y lo que ha pasado con la fórmula de movilidad previsional este año. Y si se entiende, no sé si mis colegas hacen los cálculos, si se entiende un poquito cuál es el problema hacia adelante que está ocurriendo. Obviamente el problema principal es que la inflación se ha disparado al 100%, y yo creo que no hemos tenido otra experiencia donde las jubilaciones hayan quedado, como este año, tan atrás respecto a la inflación. Empecemos con el gráfico, por favor, porque eso es lo que muestra este gráfico. El aumento fue del 15,6%, el de diciembre, el que corresponde al último aumento del año. Y de esa manera, lo quiero poner acá para explicar, porque el gráfico está fuera de escala, si no va a haber una confusión. De esa manera, el aumento acumulado de las jubilaciones enero-diciembre es del 72,5%. 72,5% es el aumento de las jubilaciones este año, enero-diciembre. Y este año la inflación, si da 6, octubre, noviembre, diciembre, va a ser 98, pero va a estar cerca del 100%. ¿Se entiende? Acá tuvimos un problema de escala, digamos, pues ya no nos entraba la inflación en la escala, pero esto es mucho más. Estamos hablando de... vengamos acá, por favor, porque quiero explicar esto. Estamos hablando de que las jubilaciones por la ley de movilidad previsional este año aumentan 72,5%, y la inflación este año va a ser de 98%. Repito, 26 puntos por debajo de la inflación, las jubilaciones en la ley de movilidad previsional. Esto es lo que dio la fórmula, una fórmula que se ajusta por salarios y por recaudación previsional en el trimestre anterior. Es decir, pocas veces hemos visto una diferencia tan grande. Pongamos 100% de inflación este año. Pocas veces hemos visto que queden 26, 27, 28 puntos abajo las jubilaciones respecto a la inflación en el año. Pero aparte fue algo de todo el año, fue persistente durante todo el año. En el primer trimestre del año,
la inflación acumuló 16% y el primer aumento del año fue 12,3%. En junio, para el primer semestre, ya la inflación acumulada 36,2% y sumada el aumento, el segundo del año de junio para los jubilados, daba 29%. En general esto es habitual y era esperable. Lo que no era esperable es que se acelerara después tanto la inflación, sino que la idea era que la segunda parte del año los jubilados recuperaran. Miren lo que le pasó a los jubilados en septiembre. Con el aumento ya tuvieron 49,1% acumulado primeros 9 meses los jubilados y la inflación 66% primeros 9 meses. Y ahora lo que pasa es que se anuncia para el mes que viene el aumento de diciembre y el aumento da 15,6%, el acumulado es 72,5% enero-diciembre y la inflación va a cerrar en 98-100%. Entonces hay un descalabro. Pocas veces se ha visto que la jubilación quedará pulverizada por la inflación como va a quedar este año. Ante esa situación extraordinaria, ahora sí, los cuadros, lo que viene haciendo de emergencia el Ministerio de Economía y ANSES a partir de septiembre es aplicar un bono, pero bono que va a las jubilaciones mínimas y hasta 2 jubilaciones mínimas. El resto de los jubilados que ganan más de 2 jubilaciones mínimas, hay una pulverización de las jubilaciones. Hay una licuación total de las jubilaciones. Veamos qué pasa con los que ganan la mínima y hasta 2 jubilaciones mínimas. Bueno, en septiembre la jubilación mínima era 43.352 pesos y se decidió dar un bono por 3 meses, septiembre, octubre y noviembre, porque ya se daban cuenta esto que yo les conté antes, que en septiembre la inflación estaba acumulada en el año 66% y el aumento de jubilación era 49%, es decir, que ya perdían desde septiembre como en la guerra. Entonces se decidió dar un bono de 7.000 pesos para los jubilados de la mínima para tratar de compensarlos por la inflación y con ese bono se los pudo por lo menos compensar con la inflación. En diciembre, la jubilación mínima, la verdadera, es de 50.124 pesos porque se hace el 15,6% sobre esta jubilación, no sobre esto más el bono. Bueno, entonces le tienen que dar nuevamente un bono, en este caso por 3 meses, de 10.000 pesos. Va a haber un bono diciembre, un bono enero y un bono febrero hasta el próximo aumento de los jubilados de la mínima. Y de esa manera, la mínima en diciembre va a tener con el bono 60.124 pesos. Insisto, un bono por 3 meses, diciembre, enero y febrero. La próxima placa. De esa manera, el aumento de la jubilación mínima en diciembre del 2021 era 29%, en diciembre de 2022 50.124, sin bono es 72,5%, como el resto de las jubilaciones, como todas las jubilaciones. Pero con el bono, en diciembre, la jubilación mínima tiene un aumento del 107%, con lo cual está por arriba de la inflación en ese mes. Al mes siguiente, obviamente, el bono continúa, pero la inflación sigue acumulándose y se va comiendo también a la jubilación mínima con el bono. Pero han decidido, por lo menos, de nuevo, segunda vez consecutiva, otro bono por 3 meses para la jubilación mínima, porque si no se la pulverizaba la inflación, como pulveriza el resto de las jubilaciones. La pregunta es qué van a hacer después. Este bono tiene que seguir. En marzo también tienen que dar la jubilación mínima más otro bono. Y así hay que hacerlo hasta que en algún momento se decida qué va a pasar con las jubilaciones. ¿Por qué digo esto? Porque en marzo, el aumento de marzo se va a calcular sobre los 50.124, no sobre los 60.000. Y el aumento de marzo seguramente va a llevar las jubilaciones a esto, o un poquito más de 60.000. Entonces va a haber que darle otro bono. Se viene en marzo otro bono por 3 meses para los jubilados, porque de la mínima y hasta los que ganan de las 2 mínimas, porque efectivamente lo que ha pasado con la inflación y las jubilaciones no lo hemos visto nunca desde que funcionan las fórmulas, las distintas fórmulas de movilidad previsional. Bueno, en el caso de 2 jubilaciones mínimas, en septiembre de 2022 son 86.700 pesos y le dieron un bono de 4.000 pesos, le dieron un bono menor a los 7.000 pesos que le habían dado a los jubilados de la mínima
Con lo cual el bono los ayudó, obviamente, a los que ganan hasta 2 mínimas, pero menos, no pudieron compensar la inflación. Y ahora, para los jubilados, van a cobrar los jubilados de 2 mínimas 100.248 pesos, esto son las 2 mínimas hoy, y le dan un bono de 7.000 pesos. Pero ahora, fíjense lo que les pasa al que gana 2 mínimas. Al que gana 2 mínimas, este bono de 7.000 pesos no le compensa para nada la inflación. Es un alivio, es un aliciente, pero no llegan a compensar la inflación. A ver la placa siguiente, por favor. A los jubilados que ganan 2 mínimas, en diciembre del 2021 cobraban 58.000 pesos. Ahora, con el bono de 7.000 pesos, van a cobrar 107.000 pesos, un aumento del 84,5%. Con lo cual les mejorás 10 puntos la jubilación, pero frente a una inflación de casi 100, los de las 2 mínimas ya pierden como en la guerra. Pero bueno, pierden menos que el que gana más de 2 mínimas, porque el que gana más de 2 mínimas recibe 72% de aumento, 72,5% de aumento. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha encontrado una fórmula muy precaria para tratar de proteger al jubilado de la mínima, pero no se puede proteger a los jubilados que ganan más de la mínima. A los que se les ha podido tender una red es hasta 2 mínimas, pero fíjense, le estoy contando un jubilado que gana 2 mínimas, va a tener, aún con el bono de diciembre, un aumento del 84,5% en el año, que está por debajo del 98-100% de la inflación. Bueno, la pregunta es qué se hace para adelante, es decir, si van a tener que seguir poniendo bonos cada 3 meses, mientras el resto de los jubilados, bueno, se les sigue licuando la jubilación respecto a la inflación. Está Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, gracias por atendernos, muy amable. ¿Cómo funciona esto? ¿Van a tener que seguir poniendo bono en marzo, en junio, durante todo el año que viene? Porque si le quitas el bono, la jubilación vuelve a este nivel mínimo, diría, ¿no? De lo que ha pasado en diciembre. 72,5% aumento de jubilaciones en el año y 98-100% de inflación. Sí, Maxi, y teniendo en cuenta que nunca hubo recomposición del haber. Los haberes vienen cayendo desde hace 5 años a la fecha y ahora realmente es una caída libre. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica del sistema previsional, ya no lo es. Es decir, es un programa más de subsidios. Se han reemplazado derechos previsionales por subsidios. Pero por otra parte, en términos de la vida cotidiana, hoy se llegó a que el sector esté en una verdadera crisis humanitaria. Ni con los 50.000 pesos actuales, ni con los 60.000 del mes de enero, mucho menos los de febrero, mucho menos los cercanos a marzo, el jubilado puede cubrir 1/3 de su canasta de necesidades. Ahora, Semino, perdone, disculpe un segundito, lo que me interesa, obviamente el jubilado se da cuenta, ¿no? 50.000 y 60.000 pesos, o sea, pero ¿cómo funciona esto después legalmente, digamos? En marzo le pueden seguir dando otro bono a los que ganan la mínima y hasta 2 jubilaciones mínimas y van a tener que darle bono marzo, abril, mayo, digamos, otro bono de 3 meses. Insisto, esto legalmente de aplicar permanentemente bonos trimestrales de 3 meses consecutivos, porque es evidente que se dan cuenta que ha pasado algo que pulverizó la jubilación y que la ley de movilidad previsional este año ha quedado muy atrás de la inflación. Ahora, ¿esta mecánica se puede seguir haciendo, digamos, desde el punto de vista legal sin que genere algún tipo de juicios y demás del resto de los jubilados? No, ya los hay, porque esto es una mecánica que se adoptó en marzo del 2020, cuando, recordemos, se dieron reajustes, cambio de fórmula de movilidad, suspendida la fórmula anterior. Durante todo el 2020, decretos de necesidad y urgencia. La suspensión fue antes de la pandemia y en ese momento se dieron índices decrecientes, el 11,56 para las mínimas, hasta llegar al 3,7 para las más altas. Acá ya hubo un achatamiento de la pirámide
que generó ya una enorme litigiosidad y que se mantiene en el tiempo y se va profundizando a cada momento con este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque nosotros nos referimos, y lo hacen los funcionarios, a los saberes mínimos, que son una miseria, pero por otra parte se van degradando los saberes de 1,5 millones de jubilados que no reciben bonos, tal cual usted lo explicaba, Maxi. Así que estamos en una verdadera paradoja, es decir, va a seguir la litigiosidad, va a aumentar la litigiosidad, pero en la misma proporción que son falta de cobertura, que tienen falta de cobertura, las necesidades más elementales. Fíjese, a esto hay que sumarle un sistema de salud que no le está dando respuesta a los jubilados. En este momento, las obras sociales del PAMI no están entregando bolsas de colostomía, por ejemplo. El jubilado no las puede tan siquiera comprar y la familia que ayudaba pre-pandemia también perdió ingresos. Así que realmente la situación es día a día más grave. Los 10.000 pesos, y concluyo, para salir de los porcentajes y hablar en términos de la vida cotidiana, los 10.000 pesos de enero o de marzo, o de diciembre, son 323 pesos por día. El jubilado no puede incorporar un yogur a su dieta. Semino, gracias, muy amable. Ahí está el defensor de tercera edad, Eugenio Semino. Insisto, más allá de que todo el mundo sabe lo que son los 10.000 pesos o la jubilación mínima en este momento, hay un problema que es evidente. El problema es que te quedaron muy atrás las jubilaciones respecto a la inflación, con la fórmula que ajusta por salarios y por recaudación previsional, y de eso no podés salir en el corto plazo. Si la Argentina sigue teniendo estos niveles inflacionarios, bueno, va a seguir esta dinámica donde se licúan las jubilaciones que son mayores de la mínima, y sobre todo las que son mayores de 2 mínimas, y a las mínimas, o hasta 2 mínimas, las tenés que ir compensando permanentemente. Vamos a seguir con este esquema de bonos durante todo el año que viene, porque no podés, por ejemplo, al jubilado de la mínima, el año que viene, volverlo al nivel de base de 50.000 pesos de diciembre, sino que tenés que empezar a darle algo por arriba de los 60.000 pesos, que es su jubilación más el bono, pero el bono no es su jubilación, el bono no está dentro de su jubilación. Entonces es un problema, es un problema. Obviamente el problema mayor es para el resto de los jubilados que ya tienen una licuación, pero también para el jubilado que recibe el bono, porque bueno, eso hay que garantizárselo, de que siga habiendo un bono el año que viene, permanente. Pero la verdad que es muy impresionante lo que ha ocurrido con la aceleración inflacionaria y las jubilaciones este año. Obviamente esto también está pensado dentro del acuerdo con el fondo. Por eso Guzmán en su momento cambió la fórmula de movilidad previsional con el acuerdo con el fondo. Y esto permite que lo que vos das con el bono para los jubilados de la mínima y hasta 2 mínimas, bueno, te lo esté financiando lo que le sacás a los jubilados que ganan más de 2 mínimas. Y aún así el sistema te dé un ahorro. Es decir, este año va a haber un ahorro desde el punto de vista previsional que va a permitir ayudar también a cerrar las cuentas fiscales. Está Marcelo Padovani llamándome en el móvil. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El paro en la línea E de subtes, y esto, Maxi, como estás viendo, afecta también al premetro, que es la continuación, digamos, de alguna manera, de la línea de subtes. Esto tiene que ver con un reclamo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y del Premetro, los metrodelegados, ¿no? Popularmente conocidos como metrodelegados, porque están reclamando una reducción de la semana laboral, es decir, quieren tener un franco más. Dicen los metrodelegados que la situación está agravada por la falta de personal en todos los sectores y por la demora de parte del gobierno de la compra de una nueva flota para reemplazar los trenes con asbesto, que es este componente que, bueno, aparentemente provoca muchas enfermedades graves. Maxi, es un comunicado oficial que han emitido los metrodelegados hace algunos minutos,
Reiteramos, subte E, línea E interrumpida, y esto afecta también al premetro. Por una medida de fuerza gremial, dice la compañía, está interrumpido el servicio. Bien, Marcelo, gracias. Muy amable. Abrazo, Maxi. Aprobaron el presupuesto 2023 de la Ciudad de Buenos Aires y ABL y patente se ajusta por inflación. Claro, ahí hay un cambio respecto a lo que venía haciendo hasta ahora. Vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, en patentes lo que quedó establecido es que las patentes van a aumentar todo el 2023, pero el tope va a ser la inflación. El tope, como la inflación que se toma en cuenta es de noviembre de 2021 a octubre de 2022 en la Ciudad de Buenos Aires fue del 84%, entonces las patentes el año que viene van a tener un incremento en la Ciudad de Buenos Aires del 84%. ¿Qué se trató de hacer? Que no ocurra lo que sucedió el año pasado, este año en realidad, que los autos, como aumentan el valor de los autos, van por arriba de la inflación, entonces las patentes, como iban enganchadas al valor de los vehículos, bueno, dependiendo de qué modelo, del año o de qué modelo, de qué marca de auto, tuvieron incrementos de hasta el 300, 350% si la patente quedaba enganchada a ese valor. Bueno, ahora lo que se estableció es que no pueden subir más que la inflación, más que el 84% a lo largo del 2023 y después las alícuotas que se fijaron, si las ponemos ahí en la placa, es que para aquel auto que tiene una evaluación de hasta $1 millón, la alícuota que paga es del 1,6% y así progresivamente pasa al 3,2%, al 4% y hasta el 5% para aquellos vehículos que cuesten o que tengan un valor superior a los 9.800.000 pesos. Bueno, esto por el lado de las patentes. Con ABL va a suceder exactamente lo mismo. Se estableció que el impuesto tenga un aumento similar a la inflación el año que viene en las propiedades acá de la Ciudad de Buenos Aires. Mes a mes se van a actualizar y como suele suceder, en el arranque del año, en enero, se toma en cuenta la inflación no de diciembre ni de noviembre, sino la de agosto de este año, que fue del 6,2%. O sea, en enero van a aumentar 6,2%, ya se sabe que en febrero otro 5,6% por la inflación de septiembre, en marzo van a aumentar 7% la ABL por la inflación de octubre, que ya se conoció la semana pasada acá en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual ambas tanto la ABL como patentes, van a tener aumentos similares a la inflación. Está Facundo Del Gaizo, de la Coalición Cívica, legislador. ¿Qué tal, Del Gaizo? ¿Cómo anda? Hola, Maxi, ¿cómo estás? A ver, esto que contaba Claudio, ¿no? Ya es un desquicio con el tema inflacionario lo que está ocurriendo, porque en general uno tiende a pensar que bueno, lo que ocurre en todas las sociedades normales, donde, por ejemplo, el tema de las patentes, los autos se deprecian, ¿no? Lo que siempre se decía, sacás el auto y tenés 30, 35% menos de valor inmediatamente. Pero acá lo que ha ocurrido es que los autos usados terminan siendo un refugio de valor, han aumentado más que la inflación. Y sobre eso, alguien que tiene un auto que supuestamente tendría que estar pagando menos, termina pagando más. Ahora directamente le ponen el ajuste inflacionario, digamos, que supuestamente es algo bueno, que impacta, 84% de aumento, pero ustedes dicen de esta manera tal vez es menos que si estuvieran ajustados por el valor de los autos. Claro, es exactamente esta fórmula de topización es para beneficiar justamente a quienes son propietarios de los vehículos, porque ahora en octubre el Registro Nacional de Automotor es el que determina los valores de todos los autos, y ese valor de los autos se divide en 6 cuotas. Y de esta forma consideramos que va a estar beneficiado, sobre todo en los que tienen valores de autos más económicos. Por eso pusimos que la cuota en valores de autos de 1 millón de pesos sea de 1,6 contra la alícuota de 5% en autos que son de 10 millones de pesos. Y ninguno puede superar el índice acumulado de inflación entre noviembre del 2021 y octubre del 2022. Obviamente, lo que vos decís, ante el desquicio de inflación y ante la incertidumbre de inflación, se pierde referencia, pero este mecanismo es justamente para beneficiar.
Del Gaiso, en el caso del ABL, sobre justamente, bueno, ya se sabe que es lo mismo, también van a estar impactadas por la inflación. ¿Hay alguna especie de revalúo que va a implicar que lo que se paga en las propiedades tengan un aumento superior a esta inflación o el revalúo no se hizo este año, no está previsto? Quiero esa topización para patentes. El tema de ABL, y obviamente, vos fíjate, con la inflación, el valor de las propiedades, el valor fiscal o el valor real, todo entra en un margen de mucha incertidumbre. No tenés idea de los valores de las propiedades. Me parece que esta es una forma, obviamente a todos les impacta en el bolsillo, pagar el ABL, pagar la patente y que acompañe la inflación, pero me parece que es el mecanismo. Hoy los ingresos de la Ciudad de Buenos Aires, estamos en un déficit cero, estamos viviendo de lo que recibimos y el 70% de la torta son ingresos brutos. En el caso de ABL y patentes representa el 3% de la torta y ABL el 6%. Estamos hablando de 115.000 millones de pesos en ABL. Y esperando que la Corte Suprema nos devuelva la plata que nos robaron a todos los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires con la coparticipación, nosotros estamos haciendo un esfuerzo enorme para sostener un presupuesto que tenga el valor de la educación y... No, está bien, de Gaiso, está bien, lo seguimos en otro momento, pero el esfuerzo también lo hacemos lo que estamos pagando, ¿no? Con la alícuota sobre tarjeta de crédito deben estar recaudando una fortuna, porque la verdad que están recaudando una fortuna, digamos, con la alícuota que pusieron en tarjeta de crédito. Entonces, bueno, está bien. No, digo, porque parece ser que el esfuerzo lo hacen, que estamos haciendo un esfuerzo enorme, administración y demás. No es que hubo una redefinición del gasto, hacerlo más eficiente o lo que fuera. Pusieron un impuesto directamente que debe estar recaudando muy fuerte, porque uno lo ve cada vez que tiene que pagar la tarjeta de crédito. Fue mucho mayor ese impuesto y que obviamente nadie quiere por ese impuesto. Por eso ese impuesto está atado a que el fallo de la Corte, si nos devuelve la plata, automáticamente ese impuesto cae. Está bien. Fuimos claros del día 1. Del Gaiso, gracias, muy amable. Ahí está Facundo del Gaiso. Vamos a Salta. ¿Qué está pasando con los incendios? Ahí están nuestros colegas Facundo Cuesta e Ignacio Vilte. Facundo, ¿dónde estás? ¿En Salta Capital? Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, estoy acá en Salta Capital, en la ciudad de Salta. Bueno, para informarte que ya se quemaron aproximadamente 60.000 hectáreas en toda la provincia. Se esperan que más porque todavía hay focos activos de fuego, por ejemplo en la ciudad de Orán, de Colonia Santa Rosa, en las localidades de Urundel, Iruya, Tartagal, en todas partes de la zona del norte de la provincia. ¿Pero por qué? Porque esta zona es de yunga, es selvática, entonces es muy difícil llegar ahí para poder apagar este fuego. El peor lugar que está pasando en estos momentos el incendio es Colonia Santa Rosa, porque el fuego está hace 111 días, no paran. Empezaron con las plantaciones de bananas, está continuando con partes de las plantaciones de verduras y frutas, y además está subiendo a la zona de los cerros y las montañas, como te mencionaba, en la zona de las yungas. Y lo que está corriendo peligro, además de la parte económica, como lo son las verduras y las frutas, son los animales, la fauna de esa zona. Por ejemplo, los yaguareté y los chanchos del monte, que están en peligro de extinción. Y con estos incendios se está poniendo un poquito más complicado. En la ciudad de Salta, por ejemplo, tenemos este ambiente del humo que estuvo ya hace prácticamente 10 días. Está un poquito más tranquilo, ¿no? Pero eso que ves sobrevolando la ciudad de Salta, las casas, no son ni nubes ni brumas, es parte del humo, porque se estuvo incendiando esta zona también. Chicoana, que queda cerca, Vaqueros, el mismo Cerro 20 de Febrero, pero la zona complicada, como te decía, es el norte, en Colonia Santa Rosa, donde, por ejemplo, los bomberos voluntarios están sin los equipos y la indumentaria que corresponde, por lo que se está llevando a cabo una colecta solidaria para poder hacerles llegar indumentaria, equipos para que puedan apagar y combatir el fuego. Bien. Incluso llegaron brigadistas nacionales de Tucumán y Córdoba. Y algo para destacar, la última cosa, Maxi, mil disculpas, es
que el ministro Cabandier, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dijo que aproximadamente llegarían 150 millones que ya deberían estar por la ley, ¿no? 150 millones de pesos. Bien, Facundo, gracias, muy amable. Ahí está Facundo Cuesta desde Salta, está Ignacio Vilte en Orán. Ignacio. Maxi, ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y a toda la audiencia. Sí, nos encontramos nosotros acá en el norte de la provincia de Salta, por supuesto, en San Ramón de la Nueva Orán. Y como contaba recién nuestro colega Facundo, obviamente son 60.000 hectáreas que se han quemado y acá sigue trabajando bomberos voluntarios, defensa civil y casi varias autoridades de la provincia. Nosotros nos encontramos acá en esta tarde con José María Pacheco, quien es el segundo jefe de bomberos voluntarios que estuvo trabajando en ese sector. Maxi está escuchándote para preguntas. No, simplemente, ¿cómo está la situación en este momento? Mire, buenas tardes, señor. La situación está un poco más controlada que ayer. Hay de los 4 focos principales que teníamos en el Oculto, San Ignacio, Villa de Cañas y Angosto del Paraní, solamente está en proceso el de Angosto del Paraní. El de Oculto fue totalmente seguido, el de San Ignacio está controlado y el de Cañas también está seguido. Así que queda la brigada de bomberos voluntarios de la parte norte del país trabajando en la zona del Angosto del Paraní. Son 88 bomberos de distintas provincias. Bien, bueno, esperemos que se pueda sofocar, ¿no?, estos focos de incendio. La verdad que hay mucha preocupación en este momento en la ciudad de Salta. Las temperaturas hoy son elevadas, hace mucho que no llueve. En Orán, en esta época, lo normal son de 40 grados para arriba. Claro. En la zona de incendio usted tiene más de 60 grados. La gente lugareños están acostumbrados, pero no así los bomberos que vinieron de otras provincias a ayudarnos. Hay catamarqueños, hay pequeños humanos, y el comando que viene de Córdoba. Pero están trabajando bien, hay bomberos de Orán también, y mañana van a llegar 50 bomberos más de distintos puntos de la provincia de Salta, ya controlaron sus propios incendios. Convengamos que la mayoría de las localidades están en incendios, ya fueron controlados y ahora van a venir a dar acá. Bien, muchas gracias, José María Pacheco, ahí jefe de bomberos en la ciudad de Salta. Gracias al colega Ignacio Vilte. Nos estamos yendo a la tanda con una noticia de último momento. Sí, último momento. Sí. Hay un principio de acuerdo con las organizaciones piqueteras que están ahora en la 9 de julio. En este momento se está dando una asamblea del Polo Obrero Tendencia, particularmente. Ya se reunieron con el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que se acordó? Una reunión más larga y más concreta para el miércoles que viene. Ahí el Ministerio le va a llevar soluciones. En principio esto contentó a los dirigentes piqueteros. En principio hay una tregua, pero como sabemos se tiene que votar en asamblea. Así que en minutos se estaría levantando el corte de la 9 de julio. Bien, Carlos, después de la tanda contás un poco la interna, si la Argentina va a presentar candidato o candidata al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo. Ha habido muchas idas y vueltas con el tema. Carlos, ¿cómo es lo del BID? Bueno, vos sabés que quedó libre la presidencia del BID. En su momento Argentina había propuesto como candidato a Gustavo Vélez, que ya no está más en el gobierno de Alberto Fernández. Y ahora decidieron llevar una nueva candidata, Cecilia Todesca, la número 2 de la Cancillería, la número 2 de Santiago Cafiero, será la candidata de la Argentina para ocupar el cargo de mayor importancia dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. La realidad es que la información que tenemos, consultando con, esto tiene una rosca, ¿no?, una dinámica donde votan todos los países, es que Argentina tendría muy pocas chances, pero va a insistir, sin embargo, el país en proponer a Cecilia Todesca como candidata a la presidencia del BID. ¿Y hay alguna chance? No, te estoy diciendo que la muy información que tengo es que hay muy pocas chances. Siempre en el gobierno hay bueno, algunos funcionarios que tienen un poco más de ilusión. De hecho, la tuvieron también con Gustavo Vélez. Vos hablabas con algunos funcionarios cuando Vélez fue candidato
a presidente del BID, decían no, tenemos chances, contaban los votos de los países. Hoy el principal candidato a ocupar la presidencia del BID es Ilan Golfan, que era el director del hemisferio occidental del FMI, que se bajó, está con licencia de ese cargo clave que monitorea todo el caso argentino, y fue candidateado por Bolsonaro a la presidencia del BID. Tiene obviamente todos los vínculos en Washington, pero parece que Lula no estaría en desacuerdo, digamos, de que sea este mismo brasileño el presidente del BID. Sé que hay otros candidatos, que también Chile tiene su candidato, México, como siempre tiene su candidato, pero el que estaba sonando era Ilan Golfan, que es el economista que hemos contado, ¿no? Bueno, vos sabés que aprobó el acuerdo con el Fondo de la Argentina. Sí, de hecho también algunos decían que si Massa hace una cosa absolutamente improbable, porque hoy ministro de Economía muy fuerte, sería la debacle para la Argentina, si Massa hubiese tenido la decisión de ir por ahí era fácil conseguir el consenso de los países. Pero acá más que los nombres también juegan múltiples acuerdos que se ponen sobre la mesa cuando se negocian este tipo de cuestiones. Pocas chances para Todesca. ¿Qué información hay del video de Cristina Milman que salió a responderle a Cristina con otro video? Sí, a ver, básicamente Milman lo que planteó es, esto es una película de ciencia ficción. Esto es lo que dijo el diputado Gerardo Milman, que la última novedad, te diría, de la causa tiene que ver con este pedido que hicieron los abogados de Cristina ayer por la tarde a la Justicia Federal, a la Cámara Federal, de que secuestre los celulares de las dos asesoras de Gerardo Milman que que estuvieron en el bar Casablanca durante esa charla en la que Milman plantea esta situación de cuando la maten voy a estar ya en la costa. Para tener una perspectiva, ¿quién es Gerardo Milman? Empezó en política en el radicalismo, fue diputado por el GEN de Margarita Stolbizer, era la mano derecha de Margarita Stolbizer, presentándose como una opción de centro-izquierda prácticamente. En el año 2009 era uno de los armadores de lo que fue el Frente UNEN, que incluía también a los socialistas. Fue candidato a intendente de Avellaneda por ese mismo espacio. Y después, cuando fue director del AFSCA entre 2013 y 2015, y se pasó a Cambiemos en 2015, cuando se rompe UNEN y se arma la coalición entre el PRO y el radicalismo. Luego, cuando gana Mauricio Macri, fue viceministro de Seguridad entre 2015 y 2019. Integra la Mesa Nacional del PRO y es diputado nacional desde el 2021. Por eso decimos es la mano derecha de Patricia Bullrich en la práctica. ¿Y qué es lo que pasó en la justicia entonces? Bueno, Cristina Kirchner, a través de sus abogados, pide que les revisen los celulares a estas dos asesoras. Hasta ahora, la jueza Capuchetti denegó ese pedido, por eso ahora los abogados lo piden otra vez en la Cámara. Seguramente pase lo mismo. Seguramente la Cámara va a denegar eso. Y hay algo muy interesante también respecto a esta conversación. Recordamos que el que lo denuncia es Jorge Abela, que es asesor de un diputado de la Cámpora, Marcos Clery. Y algo muy interesante de lo que hizo la jueza Capuchetti es ir al lugar y ver si realmente él tenía la capacidad, por cómo estaba sentado, de escuchar esa conversación. Y la jueza detectó que no. Esto es lo que hace que la jueza directamente ni cite a Milman a declarar en la causa. Escuchamos a Milman en lo que decía en su defensa después de lo que fue el tuit de Cristina Kirchner de ayer. Me pareció estar viendo una película, ¿no?, de ciencia ficción. Pero la verdad es que yo fui viceministro de Seguridad de la Argentina con Patricia Bullrich y nosotros vivimos el caso Maldonado. Durante varios meses se juntaron en plazas multitudinarias en la Plaza de Mayo por un testigo también que con los binoculares decía que se lo habían llevado y lo habían desaparecido gendarmes. Así que quieran inventar otra historia. Antes lo hicieron con la comunidad judía de la Argentina. Este modus operandi de inventar falsos testimonios de testigos, pero en este caso el falso testigo, que además es un ex legislador de Santa Fe del Frente. Bueno, ahí está Milman haciendo su descargo, mezclando un poquito también todos los temas. Herramientas Nebraska, 30 años de trayectoria, encontrarlas en tu ferretería más cercana.
o en nebraskaherramientas.com. Después de la tanda vamos a hablar del tema de las taser en la provincia de Buenos Aires, si pueden avanzar o no, y también del pedido de disculpas. Este gobierno ha pedido tantas disculpas, pero bueno, si pedís todo el tiempo disculpas es que algo te pasa desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Igual una disculpa rara, este caso, Maxi, Unas disculpas medio raras la de... En este caso, con el tema de los muertos por COVID y Gabriela Cerruti, que tuvo que salir a pedir disculpas. Un diputado de Milei está proponiendo las pistolas taser en la provincia de Buenos Aires. Nahuel Sotelo, diputado en la provincia de Buenos Aires, alineado con Milei. Está también Adrián Grana, que es diputado del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Vamos a dialogar con ellos, a ver un poquito cuál es esta polémica. Sotelo, gracias, muy amable. Usted está proponiendo las pistolas taser. Tengo entendido que esto también lo promueve Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que ha dicho que está a favor de las Siempre pistolas se manifestó a favor, Berni, de esto, pero no tiene consenso dentro de lo que es el Frente de Todos, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la comunicación. La realidad es que nosotros le queremos dar una herramienta nueva que no es nueva, se utiliza en todos los países serios del mundo, a la policía de la provincia de Buenos Aires para combatir al delito. Y nosotros habíamos presentado este proyecto en abril, logramos que llegue a la Comisión de Seguridad y a modo de respuesta, cuando hemos conseguido el apoyo de Juntos por el Cambio, a modo de respuesta el Frente de Todos manda un proyecto pidiendo, o más bien proponiendo, la prohibición en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, casi que una forma de venganza ideológica donde al medio queda la sociedad que está cada día más desprotegida, ¿no? A ver, diputado Grana, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Están en contra de las pistolas taser? No, lo que hay es un proyecto de la diputada Susana González que tiene ya varios años, que venía en respuesta a lo que fue en su momento una resolución del Ministerio de Seguridad cuando estaba al frente la ex ministra Patricia Bullrich, que planteaba el uso de las taser en todo el territorio nacional. Después en el gobierno del Frente de Todos, producto de las grandes discusiones que hay alrededor inclusive de tanto en el proyecto el diputado Sotelo como en su momento la ex ministra Bullrich, planteaban como las taser como armas no letales cuando las Naciones Unidas las consideran menos letales. Entonces, lo que hay ahora en este momento es una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación prohibiendo el uso de esas armas de electroshock, y lo que se puso también en consideración en la comisión fue esta opinión que deviene de hace ya varios años cuando era Gobierno Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y también nacionalmente. Lo que nosotros creemos que básicamente es que lo que hay que trabajar, pensar y ver es el conjunto de las políticas de prevención y de represión del delito. Por lo tanto, no tenemos dificultad para hablar en alguna instancia el tema de cuál es el tipo de armamento, pero me parece que hay discusiones que son muy previas a este debate, si taser sí, taser no, y que tiene que ver con cómo es el uso racional de la fuerza, cómo se hace para reprimir el delito una vez constituido, pero que también tiene una discusión que tiene que ser muy seria y muy profunda de cómo hacemos desde el gobierno, pero también desde la sociedad, para achicar los márgenes de posibilidad de que los delitos se generen. Y esto tiene una cantidad de variables, porque todos sabemos que el tema de la delincuencia es un tema multicausal y la única discusión no es cómo se reprime y con qué armas, ¿no? No, está claro que no se va a resolver con las pistolas taser, pero bueno, es un elemento, digamos, que es a discutir, ¿no? Ustedes, Sotelo, ¿qué ven a favor de la taser? ¿Lo están planteando para resolver qué problema que hoy no está resuelto? No, primeramente lo vemos como una herramienta más para la policía, para que tenga libertad de actuar, de acción. Yo en mi oficina recibo policías que muchísimas veces te dicen, mirá, la verdad es que a veces nosotros ni siquiera queremos actuar, porque si utilizamos el arma reglamentaria, lo más probable es que después terminemos perseguidos por el mismo Estado, en algún juicio y perdiendo la libertad. Entonces,
Lo primero es darle una herramienta de libertad a la policía para actuar. Segundo, pensando obviamente en la seguridad de la sociedad, porque hoy si te roban no sé, vamos a poner una estación de tren, te roban el celular, lo más probable es que el delincuente se escape sin ningún problema, uno pierda su propiedad y el policía no puede actuar porque no puede accionar, ni con la pistola con balas de plomo y obviamente el bastón le queda corto. Entonces es simplemente pensar una herramienta más para la represión del delito. Y a mí me dicen, porque leí el proyecto que habían puesto en contra de la utilización de las pistolas taser, dice, si se utiliza de forma indebida puede causar daño. La verdad es que si utilizamos una copa, que utilizamos para tomar, lo utilizamos indebidamente, también puede causar daño, y no por eso vamos a estar prohibiendo todo, porque si no, imagínate que vamos a terminar prohibiendo absolutamente todo. Un segundo, estoy con poco tiempo, pero Grana, ¿cuál es el argumento? Tengo entendido que el tema de la taser es para actuar en determinadas circunstancias y demás. El caso emblemático es este de Chano, ¿no? Donde el policía de la provincia de Buenos Aires le dispara en el abdomen. Por suerte, el cantante pudo recuperarse. Y la justicia termina absolviendo al policía diciendo que actuó correctamente. ¿No sería mejor en ese caso que lo inmovilicen con una taser que le den un balazo en el abdomen? Sí, pero aparte, seguramente con un entrenamiento adecuado, ni taser ni arma de fuego, seguramente con un entrenamiento adecuado. Pero la justicia dice que actuó correctamente el policía, que Chano estaba con un cuchillo y que actuó correctamente. Vos me lo planteás, Maxi, en el término de que si no sería más adecuado la taser, más allá de si actuó bien o no, si no sería más adecuado la taser que el arma de fuego. Yo creo que con una buena capacitación de entrenamiento no habría ni taser ni disparo de fuego y se reduciría una persona en ese sentido como corresponde. A mí me parece que el punto, me parece que el tema de las taser o no es empezar por atrás. Me parece que el tema de la seguridad es un tema bastante más complejo que tiene que ver con dos cuestiones centrales: la prevención del delito y la represión del delito. En ese marco hay una discusión que es interesante. Obviamente es más marketinero plantear taser sí o taser no, pero me parece que si queremos abordar con la complejidad del tema hay que hacerlo con mucha profundidad y seriedad. Perdón, ¿puedo hacer una aclaración? Un cuchillo a corta distancia es más letal que un arma de fuego. Así que ni siquiera con el entrenamiento, justamente una pistola taser ayuda para eso. Les agradezco a los dos, muy amables ahí, Sotelo. Claro, obviamente, Maxi, no, pero coincido con el diputado en este sentido. El problema es el método y la preparación que tiene que tener la fuerza para ver cuál es el grado de agresión y la potencialidad de daño a las víctimas o a los reprimidos o a los represores, en este caso la policía, cómo se hace. Y eso es una cosa que no tiene que ver con el arma, sino con el método de trabajo. Está bien. No, yo no tengo idea cómo se utiliza una persona que tiene un cuchillo, pero si la justicia dice que el policía actuó correctamente, bueno, debe ser de esa forma. Entonces digo, si en esa forma, en vez de darle un balazo con una bala de plomo, por ahí es mejor inutilizarlo una taser. No sé, la justicia dijo que actuó correctamente el policía. Yo no sé si actuó correctamente, pero si lo dice la justicia, hay que terminar creyendo en alguien, digamos, acá. Porque si no todo es opinable. Absolutamente, Maxi. Lo que hay que hacer también es no entrar a la discusión por las partes o por el caso individual. Está bien. No de la cuestión general. No, eso está bien. Todo es opinable en ese sentido. Está bien. Y ¿no? Me parece en ese sentido. Está bien, el punto es correcto. Grana, Sotelo, gracias. La seguimos en otro momento. Gracias a ustedes. A ver, Bullrich, ya hablamos de Bullrich, Cerruti, otra mujer que está ahí picante en la política, en este caso por lo que fue el video de Cerruti. Con el tema... ¿Tenemos el video? Repasemos si querés el video y ahora vemos las disculpas de Cerruti con dos tweets. Uno que se disculpa y otro que no tanto. Mira el video. Bueno, mientras te cuento cómo fue la disculpa. Leyó así, dice... Cerruti había dicho la derecha puso estas piedras... Sí, estaba en una recorrida con la ministra de Equidad de España. La lleva a recorrer la Casa Rosada y le muestra el balcón presidencial. Y esto le dice, mirá. Esas son las famosas fuentes donde metían las patas en la fuente. Ahí lo que tenemos ahora son, después del COVID, la derecha puesto sus piedras recordando los muertos del COVID. La derecha piedras recordando los muertos del COVID.
Claro, una situación, la verdad que... La derecha ha puesto lamentable, sus piedras, sí. ¿no? ¿Qué dice Gabriela Cerruti en 2 tweets? El primero, lamento profundamente si algún familiar de víctimas del COVID que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo. Esto dice el primer tuit. Hasta acá, un tuit normal de disculpas, hubiera cerrado el tema. Pero sigue otro tuit. Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores. Se redobla la apuesta. La sociedad toda quedará marcada por este tiempo de angustia que empezamos a dejar atrás colectivamente. Es decir, lo cierra, pide disculpas, pero a la vez insiste que estas piedras tienen una utilización política. Con esto buscó la ministra, la portavoz, cerrar el tema. No sé si lo logró. Un video de Perico Pérez, el exjugador, que salió muy enojado, bueno, con lo obvio, ¿no? Porque justamente él perdió a su padre con el COVID. Esto decía Perico Pérez. No sabes lo que me cuesta hablarte, ¿no? ¿Sabes? Es más, creo que... Ni siquiera creo que le hubiera interesado a mi vieja que sepas de ella, pero yo te voy a contar, igual. Mi vieja se llamaba Teresa, mi mamá se llamaba Teresa, la que amo, la que voy a amar toda mi vida. La que se me fue con COVID por segunda vez y sin ningún tipo de síntomas se fue porque se fue entregando por no ver a sus 3 hijos. Soy yo y 2 más. Y a sus nietos. La amé toda la vida, me enseñó los códigos de la vida, junto a mi padre, que se me fue muy temprano también. Hoy soy huérfano. De 2 padres excelentes, 2 padres que voy a amar toda mi vida. Bueno, ahí estaba Perico Pérez, obviamente, una situación muy delicada, ¿no? Y obviamente más allá de las cuestiones ideológicas, imagínate, han fallecido más de, no sé, 77.000. En la Argentina, el número, bueno, más de 130.000 personas. Pero bueno, obviamente, más allá de la identificación ideológica, ¿cómo vas a identificar un homenaje a los fallecidos con una cuestión ideológica? Más allá de que haya sectores que puedan hacerlo. Que puedan usarlo políticamente. Exactamente. Nos estamos retirando gracias a la gente varonil, gracias a Armando, que siempre me acompaña. Hola, Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Te queda un saludo. Dejá, no te metas vos. ¿Todo bien? Te metas. ¿Cómo te va? Mirá cómo estamos hoy para... Hoy es viernes, ¿eh? A veces uno está cansado, sí. Oye, sí, pero tu cuerpo lo sabe. Sí, ya está. Exactamente. ¿Qué haces hoy a la noche, viernes, sábado? Ay, qué atrevido con la pero pregunta. Quiero saber. Maxi, ¿te vas a divertir hoy? Lo único que queremos saber. Sí, voy a tratar. Te invito a navegar. Voy a tratar. ¿Qué combinada que estás espectacular? ¿Te gusta rosa, combinada, rosa chicle? El rouge, el lápiz labial, todo impresionante. Bueno, muchas impecable. Estoy dudando. ¿Y a vos también, mirá, combina con para- la pulserita. Estoy para invitarte a navegar, si querés. Vamos a un barco que no tiene retorno, ¿eh? Ese barco no tiene retorno. Se quedan con Roberto y con Mariana en el aire de 24. Chau, chau, pasen.